Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Mal de amor de Charlene, Servando y Florentino. Iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Enlazados en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y durante toda esta semana, el fin de semana y lo que va recorrido de esta, pues uno de los temas muy candentes y que está en la palestra pública es la agresión que se le ha realizado por parte de violentos del chavismo hacia el presidente encargado, el presidente interino Juan Guaidó. Y ante esa situación tan compleja, pues el presidente el día de hoy ha realizado una rueda de prensa donde ha manifestado una serie de situaciones que no están muy claras y que según el gobierno chavista quienes propiciaron todos estos encuentros fueron los mismos opositores. Pues en medio de eso, Juan Guaidó ha anunciado el día de hoy que denunciará ante instancias internacionales esta agresión que sufrió por parte de estos grupos violentos presuntamente vinculados con el régimen de Nicolás Maduro durante esa gira que realizó en el estado Cojedes el fin de semana. Las instituciones en Venezuela están secuestradas por la dictadura de Nicolás Maduro. Está más que claro que quien usurpa funciones en la Fiscalía, sabemos de antemano que el fiscal de la Nación es Tarek William Saad. Si no es un trending topic, pues no se entera de esta denuncia, es lo que ha dicho el dirigente opositor durante esa rueda de prensa. También señaló que acudirá a instancias como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Consideró también presentar la denuncia ante la Comisión de Justicia y Paz y de Política Interior de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. No se cansen de denunciar, de alzar su voz. No hacerlo sería normalizar la violencia, es lo que ha expresado Juan Guaidó, quien recordó además también la detención de ese grupo de jóvenes en el municipio Chacao del estado Miranda, luego de participar en ese acto de conmemoración en homenaje a la muerte de este adolescente Neomar Lander durante esa protesta opositora. Y no vamos a normalizar la tragedia, no es normal entregar a la policía del régimen a niños ejerciendo la historia de la memoria de lo que queda en Venezuela, de ese recordatorio de ese trágico año 2017, donde en medio de las protestas perdieron la vida muchísimos adolescentes. Esto lo ha calificado el presidente encargado como una emboscada. Guaidó ha calificado esta agresión así como una emboscada que ocurrió en ese restaurante de la ciudad de San Carlos. Se encontraba con militantes de varios partidos políticos de la oposición. Los hechos quedaron totalmente registrados en videos, en fotos. Además, eso se viralizó a través de las diferentes redes sociales. Esta, pues, es esa denuncia donde va a ubicarla a nivel internacional. Pero también recordemos que en medio de esas agresiones se identificaron a varios personajes del PSUV y en medio de eso pues se identificó muy claramente en las fotos y en los videos a la diputada Norly Rodríguez, quien emitió hoy sus primeras declaraciones a la prensa luego de esa divulgación de esa fotografía en la que aparece en el acto de Juan Guaidó en el estado Cojedes.
En ese grupo de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, que enfrentó a los simpatizantes del dirigente opositor y a este mismo, la parlamentaria expresó su rechazo a hechos de violencia, pero jamás en el día de hoy desmintió haber participado en la refriega durante ese evento en el que el grupo de personas, en su mayoría con franelas rojitas, vociferaron contra la reunión en torno a Juan Guaidó, y posteriormente pues se encadenó todo este acto violento donde entraron a dar golpes, silletazos, y pues ahí se muestra evidentemente que las agresiones fueron muchísimo mayores. Rechazamos no solamente estos hechos de violencia que se pueden suscitar en el país, sino que también en aras de las situaciones que han tocado vivir a los venezolanos en los últimos años, solicitamos también justicia ante quienes han arremetido contra el pueblo de Venezuela de forma cruel y criminal, es lo que viene expresando esta diputada. El equipo de Juan Guaidó ha asegurado que a través de las redes que la diputada Norlis Rodríguez es la que aparece en esa fotografía tomada durante ese acto que se realizó en Cojedes. Así pues, Norlis Rodríguez no dice absolutamente nada, simplemente está diciendo que esos actos de violencia no se pueden generar, pero ella estaba en medio de esa refrienda que se dio el pasado fin de semana en contra del equipo de Juan Guaidó. Nos vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, te quiero igual que ayer. Ana del Castillo y Giancarlo Centeno nos traen ese tema para iniciar así el segundo segmento de Venezuela siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con las informaciones. Y la organización Médicos Sin Fronteras denunció las peligrosas rutas en las que se someten los migrantes venezolanos y otras nacionalidades en su camino a Estados Unidos. Y la selva del Darién es uno de ellos que está comunicado con Colombia y Panamá, es uno de sus principales obstáculos debido a los aumentos de los robos, de las agresiones y además de la violencia sexual. La estación migratoria de San Vicente, donde trabaja pues Médicos Sin Fronteras, está ubicada en la provincia del Darién, en Panamá. Allí pues llegan los migrantes tras cruzar esta selva. Tan solo en el año 2021, entre Colombia y Panamá circularon 134.000 migrantes, de los cuales en su mayoría el 62% fueron haitianos, el 14% cubanos, 3 provenientes de África y 2 de Venezuela. Durante los primeros 4 meses de este año en curso, la proporción cambió. De 19.000 personas que cruzaron entre enero y abril, 6.951 provenían de Venezuela, seguido de Haití con una cifra de 2.195, en tercer lugar Cuba con 1.579 y 1.355 provenientes de Senegal, según los datos oficiales del gobierno panameño. La otra ruta, menos costosa pero más peligrosa, consiste en caminar desde Capurganá hasta la comunidad indígena panameña de Canán, en Membrillo, trayecto que puede tardar entre 7 y 10 días y entre los que se denuncian las constantes robos, violaciones, agresiones, casos hasta de muerte. Esto en medio de ese estudio que viene realizando Médicos Sin Frontera. Bueno, y el diputado José Luis Pirela hace algunas semanas nos venía hablando sobre el tema de monómeros de Venezuela y de la denuncia que introdujo ante la Fiscalía de Colombia sobre la situación de monómeros. Ahora bien, un fiscal de los Estados Unidos ha solicitado formalmente una investigación de parte de la oficina del Inspector General del Departamento de Estado norteamericano para la empresa Monómeros, empresa colombo-venezolana. La investigación, según la periodista Maybor Petit, se va a centrar en los intentos de adquisición hostil y poco éticos que han causado un daño financiero incalculable a la empresa Monómeros, sostiene una fuente vinculada al caso en Washington. La Fiscalía ha recibido la solicitud y le ha pedido al fiscal ciertas autorizaciones legales que se requieren para iniciar la investigación. Se espera que la investigación comience en breve. Además de la toma de control hostil, se espera que la investigación de la OIG se centre en las actividades de los partidos políticos y de las personas y entidades no venezolanas que se beneficiarían si Monómeros entrara en insolvencia. En su modus operandi, explica Maybor Petit, la OIG siempre examina la idoneidad de las acciones tomadas por las agencias y personas del gobierno norteamericano para asegurarse que no se infringieron leyes
o reglamentos o si cumplieron objetivos de la política. La OIG es un brazo totalmente independiente del Departamento de Estado y no puede ser influenciado en sus investigaciones por los responsables de la formulación de las políticas. Así que se inicia por lo menos a solicitud de un fiscal en Norteamérica la investigación contra monómeros, contra monómeros de Venezuela, no, contra las personas que han pretendido adquirir a precio de gallina flaca y con prácticas poco éticas la empresa Monómeros de Venezuela, según lo ha señalado el mismo diputado Pirela, que lo hemos tenido acá y que en ese día, 25 de mayo, venía apenas saliendo de la Fiscalía la Fiscalía de Colombia, en donde introdujo la demanda. Se conoce que ayer incluso se enviaron bastantes documentos solicitados por la Fiscalía de los Estados Unidos para formalizar esta investigación. Así que vamos a ver hasta dónde llega la denuncia sobre la situación de Monómeros de Venezuela, empresa, repito, Colombo venezolana. Bueno, el tema de Juanes, juntos para iniciar así el cambio en Venezuela, juntos. Un tema que nos permite iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Y enfermeros en Venezuela en este momento están priorizando la compra de comida y relegan su salud. Esto es lo que viene anunciando la ONG. Al menos el 90% de los enfermeros crónicos atendidos por la ONG de Venezuela Acción Solidaria dedican la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos, por lo cual pues relegan a un segundo plano los gastos de atención de la salud, de los medicamentos, a pesar de tener patologías que requieren especial atención, según lo viene informando este informe elaborado por la entidad que se ha presentado al día de hoy. El documento para el que se realizó una encuesta de 399 personas entre el 7 de marzo y el 8 de abril muestra que de las tres principales condiciones crónicas de salud de los beneficiarios de la organización son la hipertensión, el virus de la inmunodeficiencia adquirida y la diabetes. Los usuarios encuestados pues manifiestan que el nivel de ingresos es insuficiente y muy insuficiente para cubrir sus necesidades y en su mayoría pues las personas encuestadas han priorizado los gastos de alimentación sobre otros gastos como lo son la salud. Esto es lo que viene mostrando este informe. Bueno, y la viruela del mono no debe ser motivo de preocupación para los venezolanos porque su transmisión entre humanos no es efectiva y es difícil que ocurran los contagios, aclaró el médico infectólogo venezolano Manuel Figuera Esparza. La infección viral zoonótica ocurre principalmente en animales, es endémica y lo que significa que ocurre en muy pocos casos. Desde 1970, cuando fue detectada, ha estado concentrada mayormente en África Central. Figuera Esparza, también presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, recuerda que no se ha documentado casos por vía aérea o respiratoria y que los episodios detectados en aproximadamente 30 países del mundo occidental han ocurrido de transmisión humano-humano por contacto estrecho piel con piel, como en relaciones sexuales, por ejemplo. De hecho, tener 2.200 casos es poco para la cantidad de habitantes que pudieran estar potencialmente en riesgo. Se ha establecido que los contagios han sido principalmente por personas que han tenido promiscuidad, contacto estrecho con múltiples personas, explica el especialista. Por su parte, Uníades Urbina, pediatra intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina, coincide en que no se debe entrar en pánico. Si bien las imágenes de las lesiones, que son bien características, llaman mucho la atención, no es una enfermedad que pueda producir una alta tasa de mortalidad, afirmó el entrevistado. Y hablando de salud, Alan y audiencia, el Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital ha solicitado al personal que se refuercen las medidas de seguridad contra esta enfermedad, la viruela del mono, ante el anuncio realizado por el Ministerio de Salud sobre la detención del primer caso sospechoso de viruela en Venezuela. Hacemos un llamado urgente al personal de enfermería y demás trabajadores sanitarios a extremar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y exigimos, es lo que han expresado, exigen que se le den los guantes, se le den las caretas, se le dé batas y protección para los ojos. Esto es lo que vienen considerándose porque ellos no quieren llegar a los extremos del COVID-19. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y en los hospitales de Venezuela escasean los fármacos, el material médico, productos de limpieza o papel para el trabajo administrativo.
Y aunque esto no es nuevo, ante el gobierno pues viene asegurando que esto se debe a las mafias hospitalarias formadas por trabajadores sanitarios, algunos de ellos encarcelados, lo que ha desesperado y ha mostrado la gran indignación en el gremio. Nicolás Maduro declaró una lucha contra el que llaman mafias hospitalarias y como primera medida ordenó la incorporación de inspectores secretos en los centros de salud para cazar a los trabajadores que sustraigan el material que escasea desde hace años y que sigue sin aparecer. La batalla deja una decena de trabajadores sanitarios tras las rejas, algunos médicos. Este saldo anima la protesta gremial en los últimos días, en las que el Unísimo pues achacan al gobierno la responsabilidad del deterioro de estos centros hospitalarios, y es lo que se viene manifestando. Mientras tanto, los pacientes se necesitan cirugías, tienen que comprar todos los implementos, incluyendo los guantes, para que el personal sanitario, el personal que está en el quirófano, pueda utilizarlos. Bueno, y todavía el gobierno dice que los responsables de la crisis de la salud son los trabajadores. Es una cosa increíble. La diputada de la Asamblea Nacional chavista, Nosli Rodríguez, admitió hoy su participación en el ataque realizado por un grupo violento en contra del presidente encargado Juan Guaidó durante su visita al estado Cojedes este fin de semana. Aseguró que la turba rechazaba a Juan Guaidó al responsabilizarlo por las sanciones internacionales impuestas contra la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy pedimos que estos personeros que tratan de pasar como víctimas respondan por los venezolanos que han necesitado medicamentos, alimentos, combustible y no han podido acceder a los productos debido a las sanciones y el bloqueo. Cuando yo escucho esto y leo esto, pues me indigno, porque esta diputada Nosli Rodríguez, que participó y reconoce haber participado en la acción violenta contra Juan Guaidó, dice que los venezolanos no han tenido medicamentos por culpa de bloqueo, que no han tenido alimentos por culpa de bloqueo, que no han tenido combustibles por culpa de bloqueo, como si lo del bloqueo hubiese sido ayer y ellos pues hubiesen sufrido por esa situación. Debemos recordarle a esta diputada que el tema de los medicamentos viene desde el 2014, cuando no había ningún tipo de bloqueo. Es más, con todo y bloqueo, Venezuela tiene un intercambio comercial con los Estados Unidos superior a los 700 millones de dólares anuales. Con todo y bloqueo, Venezuela importa BMW. Con todo y bloqueo, Venezuela se da el lujo de tener bodegones con productos exquisitos que no se consiguen sino en las grandes cadenas y tiendas norteamericanas. Igual pasa con los medicamentos, igual pasa con el combustible, porque la crisis del combustible no pretendan ustedes hacérsela achacar al bloqueo. La culpa del tema de los combustibles la tienen ustedes mismos, que el año 2014 vienen generando toda una condición crítica en el mercado de combustible dentro de Venezuela. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales enlazados con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.